Hay una forma de pedir que no es desde la carencia, ni desde el miedo, ni desde el anhelo desesperado de quien cree estar separado del todo. Hay una forma de pedir que nace desde la certeza, desde la vibración silenciosa de quien ya es, de quien ya tiene, de quien recuerda. Porque el universo no responde a lo que dices, responde a lo que eres. Cada pensamiento, cada emoción, cada suspiro interior es una frecuencia. Y en ese campo invisible, donde el lenguaje deja de ser lineal, donde el tiempo se curva y la materia se ablanda, es ahí donde todo se manifiesta. No se trata de pedir con la boca, se trata de pedir con el alma alineada a la vibración de aquello que ya has aceptado como real en tu interior. Cuando dices quiero, pero tu energía grita no tengo, el universo responde a ese eco más profundo. Es un espejo sensible, perfecto, sin juicio, que amplifica tu frecuencia dominante. Por eso, cuando pidas, no lo hagas como quien ruega. Pide como quien ya recibió, como quien solo está viendo cómo la realidad se acomoda a lo que ya es inevitable. Muchos creen que desear intensamente es suficiente. Pero la intensidad sin claridad es un grito en el vacío. Y el vacío responde con más vacío. Pedir verdaderamente es un arte. Es una danza entre intención y entrega, entre acción y rendición. Es un susurro vibracional que dice, esto ya es mío, sin necesidad de forzarlo. La clave no está en repetir afirmaciones sin alma, está en sentirlas, en encarnarlas, en convertirte en el canal limpio, por donde esa posibilidad puede fluir hacia este plano. Y eso requiere un estado de coherencia, que lo que piensas, sientes y haces esté en perfecta alineación. La incoherencia distorsiona la señal. La coherencia la convierte en imán. No le hables al universo como si fuera algo externo, distante, superior. El universo no está allá afuera. Está dentro de ti, latiendo con cada célula, escuchando tus silencios, interpretando tus pausas, respondiendo a lo que no te atreves ni a nombrar. Por eso, cuando pidas, primero respira profundo, cierra los ojos y pregunta dentro, ¿estoy pidiendo desde el amor o desde la falta? La respuesta que recibas definirá todo. Y si es desde la falta, no te juzgues, solo vuelve. Vuelve al centro. Vuelve al recuerdo de que ya eres completo, de que nada te falta, de que tu poder no está en lo que deseas, sino en lo que ya eres. Desde ahí, pide. Desde ahí, vibra. Desde ahí, manifiesta. Porque no es magia, es física sutil, es resonancia, es campo cuántico, es conciencia desplegándose sobre sí misma. Cuando te alineas con esa verdad, ya no necesitas convencer a nada ni a nadie. Porque tú mismo te conviertes en el canal por donde la vida fluye sin resistencia, y eso el universo no puede ignorarlo. No se trata de decir quiero dinero, sino de vibrar como quien ya vive en abundancia. No se trata de decir quiero amor, sino de amar tu propia presencia hasta que sea imposible que no te refleje. No se trata de pedir salud, sino de habitar cada célula como si la vida ya hubiera respondido con plenitud. Esa es la verdadera petición, la que no puede ser negada. Porque el universo no responde a palabras, responde a vibraciones, responde a tu estado interno sostenido, repetido, encarnado, más allá del deseo. Responde cuando el deseo deja de ser un grito y se vuelve una certeza suave. Una gratitud anticipada, una presencia amorosa. Así se pide, así se crea. Y tú puedes recordarlo ahora. Si estas palabras ya tocaron tu alma, suscríbete al canal y comparte en los comentarios. ¿Qué vibración sientes ahora dentro de ti? Ahora, vamos a continuar. Hay un momento en el camino en que la mente ya no puede sostener la duda. Es ese instante sutil, casi imperceptible, en el que todo se alinea sin esfuerzo. No porque hayas hecho más, sino porque finalmente soltaste, porque te diste cuenta de que pedir no es alcanzar algo que no tienes, sino permitir que lo que ya es se revele ante ti. La certeza no es un pensamiento positivo,
Es una frecuencia profunda que habita en el cuerpo, que se instala en el corazón y que se refleja en tus decisiones, en tus silencios, en tu forma de mirar la vida. Cuando estás en certeza, no empujas, no cuestionas, no mendigas, simplemente sabes. Y ese saber, ese conocimiento silencioso, es lo que hace que el universo se mueva. No necesitas pruebas cuando estás vibrando en certeza. Porque el verdadero poder creador no necesita garantías externas. Todo lo que emites en ese estado se convierte en semilla fértil. No hay espacio para la impaciencia, porque comprendes que todo se está acomodando, incluso cuando no lo ves. La certeza no viene de afuera. No llega porque alguien te lo confirmó. Nace cuando eliges confiar incluso en medio de la niebla. Es una llama que no se apaga, aunque el viento sople fuerte. Es el recordatorio de que tú no estás separado del campo donde todo se crea. Tú eres ese campo. Pero, ¿cómo se cultiva la certeza? Primero, respirando, deteniéndote, saliendo del ruido de la mente que busca controlar, calcular, planear. La certeza no nace en el control, nace en la entrega. En el espacio vacío donde permites que la vida te hable en sus propios términos. Después, observando tu lenguaje interno. ¿Qué historias te cuentas? ¿Desde dónde te hablas? ¿Cuál es la narrativa que sostienes cuando nadie te ve? Si en tu interior hay duda constante, temor, autosabotaje, no estás pidiendo, estás frenando. Entonces, empieza por elegir una nueva narrativa. Una que no sea fantasiosa, sino vibracionalmente elevada. Una que te haga sentir expandido, liviano, conectado. Y repítela no como un mantra vacío, sino como una declaración viva. Habita esa historia, encárnala. Hazla real desde adentro. La certeza también se cultiva cuando actúas como si ya fuera, no fingiendo, no desde la negación, sino desde la congruencia. Si pides abundancia, pero cada día actúas desde la escasez, estás enviando señales opuestas al campo. Si pides amor, pero sigues rechazando tu reflejo en el espejo, estás diciendo una cosa y vibrando otra. Por eso, observa, ajústate, siente y elige de nuevo. La certeza es silenciosa, pero poderosa. No necesita defensa, no necesita convencer a nadie. Y es tan magnética que comienza a atraer circunstancias que confirman su verdad, porque el universo es coherente, no se confunde, y cuando tú te vuelves coherente, se abre, te muestra lo que antes no podías ver. Recuerda esto, no tienes que saber cómo se va a dar, solo tienes que sostener la energía de que ya está dado. El cómo pertenece al universo. Tu única tarea es vibrar en el ya es. Desde ahí, tus acciones serán guiadas, tus pasos serán precisos, tus decisiones resonarán con una sabiduría que no viene de la mente. Y cuando aparezca la duda, porque aparecerá, no luches contra ella. Solo mírala, respírala y vuelve, una y otra vez, hasta que la certeza ya no sea una práctica, sino tu estado natural. Porque tú naciste sabiendo, solo lo olvidaste, pero ahora estás recordando. Y desde ese recuerdo, puedes pedir con poder, con dulzura, con intención pura. No desde la necesidad, sino desde la expansión de quien ya sabe que es parte del todo. Eso es lo que el universo no puede ignorar. Imagina por un momento que ya lo tienes, que lo que pediste se ha materializado, que esa realidad que deseas ya está aquí, rodeándote, respirando contigo. ¿Qué sientes? ¿Cómo vibra tu cuerpo cuando no hay más espera? ¿Qué se transforma en tu energía cuando el deseo se ha cumplido? Ese instante de visualización no es un juego de la mente, es un llamado profundo al campo cuántico. Es el acceso directo a una dimensión donde todo lo posible ya existe. Pero para cruzar ese umbral, no basta con imaginar, tienes que sentir como si ya fuera. Sentir con tanta verdad que el universo
no tenga más opción que reflejarte eso en forma y materia. Pedir es, en esencia, recordar que ya existe. No necesitas forzar ni repetir frases vacías al amanecer. Necesitas habitar la emoción antes de la evidencia. Porque la emoción es el código secreto, la contraseña energética que abre las puertas del plano físico. Sentir antes de ver. Esa es la clave. Cuando una emoción se enraiza en ti con fuerza suficiente, cuando vibra en coherencia con la intención, comienza a colapsar realidades. No porque tú lo provoques, sino porque te alineas. Y cuando estás alineado, lo que deseas no tiene más remedio que llegar, porque ya no estás en vibración de ausencia, sino en la frecuencia exacta de su existencia. Aquí es donde muchos tropiezan. Creen que visualizar es solo ver imágenes en la mente, pero visualizar, en su forma más elevada, es sentir profundamente lo que esas imágenes significan. No es imaginar una casa, es sentirte ya dentro de ella. No es ver un número en la cuenta, es vibrar como quien ya vive en esa abundancia. No es pensar en un amor, es sentir cómo se derrite el pecho con la presencia de ese encuentro sagrado. Cuanto más tiempo puedas sostener esa vibración, más rápido se reorganiza la realidad. Pero no lo hagas con ansiedad, hazlo como un ritual sagrado, como una comunión diaria contigo y con el campo invisible que te rodea. Hazlo desde el placer de habitar lo que aún no ha llegado al ojo, pero ya late en tu alma. Es en ese espacio donde se forma la magia. Una magia que no es ilusión, sino ley vibracional. Una alquimia interna que modifica la arquitectura invisible de tu existencia. ¿Y cómo sentir cuando aún no ves nada? Cierra los ojos, respira, conecta con una memoria que aún no has vivido, pero que ya reconoces. Siente el calor en el pecho, la expansión en el abdomen, la suavidad del rostro. Observa cómo todo tu sistema se ajusta cuando entras en ese estado de creación. Permanece ahí, aunque solo sean unos minutos cada día. No necesitas más, solo necesitas intensidad sincera, presencia total, intención clara. Y no te preocupes si un día no lo logras. No te juzgues. La práctica es el puente. Y cada intento fortalece el canal. Cada emoción auténtica deja una huella energética que tarde o temprano será respondida. Este camino no es racional, es vibracional, y tú tienes el poder de recorrerlo, una emoción a la vez, una certeza a la vez, porque el universo no responde al calendario, responde al momento en que tú logras sentir con tal profundidad que la realidad no puede evitar obedecer. Y entonces, sin aviso, sin advertencia, lo que pediste llega. A veces en formas que no esperabas, a veces desde caminos que tu mente no hubiera imaginado, pero siempre, siempre, como reflejo perfecto de lo que supiste sentir antes de verlo. Ahora lo sabes, y ahora puedes practicarlo. Lo que dices importa, pero importa aún más desde dónde lo dices. Cada palabra lleva una carga. Un peso invisible que se filtra en el campo cuántico y moldea las formas del mañana. No es lo que pides, sino lo que sostienes al pedir. Es la intención detrás del lenguaje lo que mueve el engranaje sutil de la manifestación. Puedes pronunciar las frases más elevadas, puedes repetir las afirmaciones más pulidas, pero si detrás de ellas vibra la duda, la inseguridad, el apego o la urgencia, el universo captará esa frecuencia, porque él no escucha el mensaje superficial, escucha la música de fondo, la vibración que sostiene cada palabra. Esto significa que tus pedidos deben ser actos sagrados de alineación. No declaraciones vacías lanzadas al viento. Cada palabra es un canal, y ese canal debe estar limpio, resonante, coherente. Cuando hablas, estás enviando señales al entramado invisible de la existencia, y esas señales no mienten. Por eso, elige tus palabras como quien elige semillas, con conciencia, con amor, con respeto. Y antes de hablarle al universo, escúchate. Escucha tu tono interno. Escucha desde dónde nace tu voz. ¿Es desde el miedo? ¿Desde la escasez?
desde la carencia de quien no cree merecer, entonces calla, vuelve al centro, respira y espera hasta que puedas hablar desde la verdad. La verdad no es una idea, es una vibración. Y cuando hablas desde ese lugar, el universo no duda, porque el campo responde con precisión matemática a lo que emanas. No lo puedes engañar, no lo puedes adornar, solo puedes resonar. Y la resonancia nace del alineamiento. Por eso, antes de decir yo quiero, pregúntate, ¿yo soy el canal adecuado para esto que pido? No como juicio, sino como ajuste. No como castigo, sino como acto de responsabilidad vibracional. El universo no da premios, responde a frecuencias, y tú eres la fuente de esa frecuencia. Haz de tus palabras una extensión de tu estado interno. No las uses para convencer al universo. Úsalas para confirmar tu alineación. Cada vez que digas, esto ya es mío, siéntelo como una verdad sólida. No necesitas gritarlo. No necesitas repetirlo 100 veces. Solo necesitas que al decirlo, todo tu cuerpo vibre en coherencia. Y si no puedes vibrar aún en esa frecuencia, no finjas, no fuerces. Honra el proceso. Observa dónde estás, acéptalo. Y desde esa aceptación, ve afinando tu vibración, con práctica, con presencia, con amor. Hay poder en las palabras cuando están cargadas de conciencia. Pero hay más poder aún en el silencio que las precede. En ese espacio donde respiras, te escuchas y eliges desde la calma. Desde ahí, cada sí que das tiene fuerza. Cada no que pronuncias libera. Cada decreto que lanzas al campo lleva dirección y propósito. Tú no estás hablando al azar, estás escribiendo tu realidad con cada sílaba que emanas. Y cuando tus palabras se convierten en extensión natural de tu vibración, todo cambia. Las puertas se abren, las sincronicidades se multiplican, las oportunidades aparecen sin explicación. Porque la vida reconoce el lenguaje de quien ha recordado su poder. Eres creador, y tu voz es un pincel. Con ella pintas futuros, con ella abres caminos. Pero solo si tu mano no tiembla, solo si tu trazo es firme. No desde la fuerza, sino desde la certeza. Por eso pide, pero antes, sintonízate, habla. Pero antes, encuéntrate, declara. Pero antes, vibra. Solo así, el universo escuchará no solo lo que dices, sino lo que eres. Hay algo que sucede cuando dejas de insistir. Cuando, en lugar de repetir tu pedido una y otra vez, eliges el silencio profundo como acto de confianza. Ese silencio no es vacío, es un espacio vibrante donde el universo puede finalmente responder. Porque mientras hablas, proyectas, mientras pides, emites. Pero en el silencio, recibes. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia plena. Es estar tan completamente en ti, tan rendido al momento, que ya no necesitas señales externas para creer. En ese estado, la energía se reorganiza, porque ya no estás creando desde la urgencia de obtener, sino desde la sabiduría de quien ya tiene. ¿Has notado que los milagros no llegan cuando estás desesperado, sino cuando sueltas, cuando dejas de correr detrás de lo que deseas y comienzas a caminar junto a lo que ya eres? Esa es la alquimia del silencio. Una alquimia que no se enseña, pero que se recuerda en el centro del alma. Detente un momento. Deja de buscar fórmulas. Deja de calcular los pasos perfectos. La manifestación no ocurre en la mente analítica. Ocurre en el campo abierto del sentir. Y para sentir de verdad, necesitas hacer espacio. Silenciar el ruido de la expectativa. Apagar el eco de la comparación. Disolver la ansiedad del tiempo. Es ahí cuando la vibración se afina. Y en esa afinación, comienzas a escuchar cosas que antes no oías. Una intuición suave, una señal sutil, un impulso que no nace del pensamiento lógico, sino de algo más profundo. El silencio abre la puerta a esa inteligencia oculta que siempre ha estado contigo.
una inteligencia que no necesita explicaciones, solo confianza. Cuando entras en ese espacio de quietud, el universo ya no está afuera. Se vuelve parte de tu respiración, de tus latidos, de tus pausas, y desde ahí todo lo que pediste empieza a encontrar su camino hacia ti. No por insistencia, sino por resonancia. Esto no significa que dejes de desear, significa que deseas sin apego, que vibras tu intención y luego la sueltas al río de lo invisible, no para olvidarla, sino para confiar. Como una semilla que sueltas a la tierra, no la desentierras cada día para ver si crece. Sabes que está ocurriendo algo en lo profundo y esperas en silencio. Ese silencio es fértil y es también espejo, porque en él puedes ver quién eres realmente al margen del deseo. Puedes observar si tu pedido nace de una herida o de una expansión, si lo que anhelas es compensación o expresión. Si estás buscando llenar un vacío o manifestar una verdad que ya pulsa dentro de ti, nada de eso se ve en el ruido. Todo se revela en el silencio. Por eso, cultiva espacios donde no hagas nada, donde solo estés, donde respires y escuches el latido del campo a tu alrededor, donde la vida no tenga que gritarte las respuestas porque tú ya sabes cómo leer los susurros. Y cuando regreses del silencio, verás que ya no necesitas tanto, que ya no estás pidiendo desde la falta, sino desde el amor, que tu vibración se ha elevado, no porque lo buscaste, sino porque lo permitiste, y esa apertura es lo que cambia todo. El universo no necesita que le digas 100 veces lo que quieres, necesita que creas, con todo tu ser, que lo mereces. Y esa creencia nace en el silencio. Se fortalece en el silencio. Se vuelve carne y realidad en ese espacio sagrado donde por fin dejas de hacer y simplemente eres. Y en ese ser, todo llega. El merecimiento no es una recompensa, es una frecuencia. No tiene que ver con lo que hiciste o dejaste de hacer. No depende de tu pasado, ni de tu historia, ni de los errores que aún recuerdas en silencio. El merecimiento es un estado vibracional, y cuando lo habitas, el campo responde sin vacilar. Muchos piden sin saber recibir. Quieren, desean, visualizan, pero en el fondo no se sienten dignos. Hay una voz antigua que susurra: no es para ti. Aún no has hecho suficiente. Primero deberías sanar. Tienes que ser mejor. Esa voz sabotea todo intento de manifestación, porque bloquea la apertura vibracional necesaria para que lo pedido llegue. El universo no niega, solo refleja. Y si dentro de ti hay dudas sobre tu merecimiento, eso es lo que se proyecta hacia afuera. Por eso, el trabajo real no es pedir más fuerte, sino recordar que ya eres suficiente. Que tu sola existencia es prueba de que mereces todo lo que vibra con tu expansión, sin condiciones, sin demoras. ¿Te has preguntado alguna vez qué parte de ti no se siente digna de recibir? ¿De dónde viene esa idea? ¿A quién se la compraste? Porque no es tuya. Fue impuesta, susurrada, repetida, hasta que la hiciste propia. Pero ahora puedes soltarla, puedes devolverla. Puedes elegir una nueva historia interna. El merecimiento se cultiva como se cultiva una flor, con cuidado, con paciencia, con atención diaria. No llega de golpe. Es una reprogramación vibracional, una reconstrucción silenciosa de tu relación contigo. Porque mientras no te reconozcas valioso, todo lo que pidas será filtrado por la duda, y el universo no discute contigo. Si tú dices que no puedes, Él lo confirma. Si tú dices que no mereces, Él lo respeta. Pero si tú comienzas a declararte digno, a sentir en cada célula que eres un canal perfecto para recibir, entonces el campo se abre. Y lo que antes parecía lejano, imposible o tardado, comienza a acercarse sin esfuerzo. ¿Cómo se siente merecer? Se siente liviano. Se siente como si la tensión se aflojara, como si ya no tuvieras que probar nada. Se siente como un sí suave dentro del pecho, como un ya basta al autoabandono,
como una rendición dulce a la posibilidad de que todo lo bueno que sueñas es real y está llegando. Practica eso. Siéntate contigo mismo, cierra los ojos y repite, no como afirmación automática, sino como verdad vibracional. Yo merezco. No porque lo haya ganado, sino porque soy parte del todo. Yo merezco, porque ya no necesito mendigar lo que soy capaz de crear. Yo merezco, porque la vida no es un juicio, es un reflejo. Dilo hasta que lo sientas, hasta que algo dentro de ti se ablande, hasta que la resistencia se disuelva, porque solo desde ese estado, todo lo que has pedido puede llegar sin obstáculos. Y cuando llegue, no te disculpes, no te escondas, no te sabotees. Recibe. Recibir también es un acto espiritual, es decirle al universo, confío en tu sabiduría, acepto tu regalo, honro tu reflejo. Ese sí interior cambia la realidad, ese merecimiento encarnado abre dimensiones. Y recuerda, no necesitas merecer más, necesitas merecer diferente, no desde el sacrificio, sino desde la conciencia. No desde el esfuerzo agotado, sino desde la presencia amorosa. Porque lo que pides también te está buscando. Pero solo puede encontrarte cuando tú ya te sabes digno. Pedir es solo la primera mitad del camino. La otra mitad, y la más olvidada, es soltar. Dejar ir no significa renunciar al deseo, sino liberarlo de tu control. Es confiar tanto en el proceso, que ya no necesitas aferrarte al resultado, porque sabes que ya está hecho. Cuando sueltas, el campo se acomoda. Cuando sueltas, el deseo se vuelve autónomo, vivo, inteligente. Se mueve por rutas que tu mente no podría planear. Encuentra atajos, crea encuentros, teje coincidencias que no son casuales, pero para que eso ocurra, debes permitirlo. Debes salir del medio. Debes dejar de obstaculizar lo que el universo ya está preparando para ti. Muchos bloquean lo que piden porque no sueltan. Vigilan el deseo como si temieran que se pierda. Lo revisan, lo empujan, lo vuelven a pedir y con cada gesto de desconfianza envían al campo el mensaje, aún no creo. Y el universo, coherente, responde en consecuencia. Soltar es el acto más profundo de fe vibracional. Y es también el más poderoso. No porque ignores lo que pediste, sino porque reconoces que no necesitas forzarlo. Soltar es caminar con la certeza de que todo ya está en movimiento, aunque no lo veas. Es actuar como quien ya recibió, hablar como quien ya habita esa realidad, elegir como quien ya está completo. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes soltar sin perder la intención? ¿Puedes confiar sin ver pruebas inmediatas? Esto no es pasividad, es alquimia. Es dejar que el campo cuántico haga lo suyo mientras tú sostienes tu vibración, mientras tú cuidas tu energía, tu presencia, tu coherencia, mientras tú sigues siendo un sí a la posibilidad. Cuando sueltas, haces espacio, y en ese espacio lo nuevo puede entrar. Tu pedido necesita aire, necesita expansión. Necesita no ser asfixiado por tu impaciencia. Cada vez que dudas, interrumpes su curso. Cada vez que exiges, introduces ruido en la señal. Pero cuando sueltas, hay silencio, hay flujo, hay canal abierto. Y entonces, lo imposible se vuelve inevitable. Soltar también significa estar dispuesto a que se manifieste de la mejor manera, aunque no sea exactamente como lo imaginaste. Porque el universo no siempre te da lo que pides con palabras. Te da lo que corresponde a tu frecuencia más elevada. Y muchas veces, eso es aún mejor de lo que creías desear. Pero solo lo sabrás si te permites soltar. Y soltar no es desconectarte. Es confiar tanto que tu energía ya no se agota en el deseo. Se transforma en gratitud anticipada, en gozo sereno, en quietud vibrante. Haz la prueba. Pide, visualiza, siente. Y luego, suelta. Hazlo con amor. Hazlo con respeto al campo que todo lo sostiene. Hazlo como un acto de humildad y poder. Como quien dice, ya sembré mi semilla, ahora dejo que la tierra haga su parte. Y mientras tanto,
vive. No pongas tu vida en pausa esperando señales. Las señales llegan cuando estás en movimiento, cuando sigues tu camino con alegría, cuando eliges confiar en lugar de controlar, cuando eres presencia en lugar de expectativa. Así se abre la puerta, así se revela lo que parecía lejano, así ocurre la manifestación verdadera, porque el universo no necesita que lo persigas, solo necesita que lo permitas, y permitir es soltar. Existe una llave secreta, una frecuencia tan elevada que traspasa cualquier bloqueo, cualquier demora, cualquier sombra: la gratitud. Pero no hablo de esa gratitud condicionada al resultado, la que agradece cuando todo sale bien. Hablo de la gratitud que precede, que se adelanta, que vibra antes de ver. Esa es la que transforma. Cuando agradeces antes de recibir, estás enviando una señal clara al campo: esto ya es real para mí. Y el universo, que no distingue entre lo imaginado y lo físico, responde a esa certeza, comienza a acomodar los elementos, los tiempos, las personas, para que lo que sientes como verdadero se vuelva tangible. La gratitud es una declaración silenciosa de fe. Una manera de decir: confío tanto que celebro antes de que llegue. Y esa celebración vibra alto, limpia la duda, disuelve la urgencia, vuelve suave el camino, porque ya no estás esperando desde la carencia, sino recibiendo desde la abundancia interior. Y eso abre dimensiones. Haz el ejercicio, cierra los ojos, respira profundo y comienza a agradecer por todo lo que aún no ves, pero ya estás sintiendo dentro. Agradece por ese hogar, por ese amor, por esa salud, por esa oportunidad. Agradece con todo el cuerpo. Que tu energía se llene del gracias más honesto que puedas emitir. No finjas, no repitas frases ajenas. Siente, y si al principio cuesta, no importa, sigue. A veces, la gratitud verdadera tarda en emerger, porque hay capas de dolor, de desconfianza, de desilusión. Pero si insistes desde el alma, esa gratitud surgirá. Y cuando lo haga, todo cambiará. ¿Por qué? Porque la gratitud no solo atrae, también te alinea, te pone en sintonía con lo que ya es tuyo, te saca del papel de mendigo energético y te instala como co-creador consciente. La gratitud dice: no necesito ver para creer, creo, y por eso veo. Cada vez que agradeces desde el presente por lo que aún no ha llegado, estás reforzando el puente vibracional hacia esa realidad. Lo estás haciendo más sólido, más claro, más inevitable. Estás enviando señales de coherencia al campo. Estás afinando tu frecuencia. Y eso es lo que trae el milagro. Pero recuerda, no se trata de usar la gratitud como una técnica. No es un truco para manipular la realidad. Es una forma de habitarla. Es una manera de estar, de ser, de resonar con la verdad más alta. Que todo ya está en camino, que nada te falta, que lo esencial nunca estuvo afuera. La gratitud no espera. La gratitud reconoce. Reconoce que ya eres sostenido. Reconoce que ya estás en el proceso perfecto. Reconoce que cada paso, incluso los inciertos, forman parte del diseño que tu alma eligió. Así, lo que antes parecía lento, se acelera. Lo que parecía distante, se acerca. Lo que parecía imposible, se vuelve lógico. No porque hayas hecho más, sino porque agradeciste más. Porque te rendiste a la certeza de que el universo jamás se equivoca. Y elegiste agradecer no por obligación, sino por gozo. No por costumbre, sino por conciencia. Haz de la gratitud un hábito silencioso. No necesitas decirlo en voz alta. Solo siéntelo al despertar. Siente gratitud antes de abrir los ojos. Siente gratitud al respirar. Siente gratitud al imaginar. Y cada vez que surja un deseo, responde con gratitud, como si ya lo tuvieras. Porque si lo puedes sentir, ya lo estás trayendo a este plano. Y si agradeces, ya lo estás recibiendo. Al final del camino, después de haber pedido, sentido, agradecido y soltado, algo sutil ocurre.
el deseo se disuelve. No porque haya sido ignorado, sino porque ha sido integrado. Ya no está fuera de ti, ya no es un anhelo, es una extensión natural de tu vibración. Se ha fundido contigo. Y en ese instante, el más silencioso, el más puro, ya no hay separación entre quien pide y lo que se pide. Todo es uno, todo es ahora. El pedido desaparece y queda la unión. Lo que era deseo se ha convertido en presencia. Lo que era búsqueda se vuelve reconocimiento. Ya no hay una meta, porque te das cuenta de que el verdadero regalo no era lo que querías manifestar, sino lo que despertó en ti el proceso de manifestarlo. Era tu expansión, tu claridad, tu rendición, tu poder. Y entonces miras atrás y comprendes. El universo nunca te negó nada, solo te entrenó, solo te enseñó a recordar quién eres realmente, a purificar tus intenciones, a afinar tu energía, a despertar ese creador dormido que siempre estuvo ahí, esperando que le dieras permiso. Ahora ya no necesitas convencer, ni pedir con ansiedad, ni vigilar los signos. Vives en estado de creación constante porque ya no hay duda de tu conexión. Eres canal, eres parte, y desde esa unión lo que llega no solo es hermoso, es natural. Porque tú ya no estás intentando crear desde la mente, sino permitiendo desde el alma. ¿Y qué sucede cuando ya no hay deseo? Llega la paz. Una paz que no depende de que todo esté resuelto. Es una paz que viene de habitar el ahora sin resistencia, que nace cuando dejas de vivir esperando el siguiente paso y empiezas a danzar con lo que ya está aquí. Porque entiendes que todo lo que viene es complemento, no necesidad. Extensión, no salvación. Celebración, no carencia. Y esa comprensión cambia la arquitectura de tu realidad. Los pedidos ya no se hacen desde la urgencia de quien necesita. Se hacen desde la expansión de quien quiere compartir. Ya no pides para llenar un vacío. Pides para expresar una visión, para co-crear desde el gozo. Para manifestar belleza, armonía, conexión, tu energía deja de ser pregunta y se vuelve respuesta. Tu cuerpo deja de tensarse y se vuelve templo. Tu voz ya no grita, susurra con fuerza sagrada y todo se ordena. Ya no estás esperando milagros, eres el milagro que reconoce su reflejo en cada instante. Lo sagrado no está en lo que llega, está en tu mirada, en tu vibración, en tu entrega diaria. Aquí termina el viaje de pedir y comienza el viaje de ser. Ser canal, ser presencia, ser expansión. No para tener más, sino para recordar más profundamente que tú, ahora mismo, ya eres parte activa del universo que responde. No hay separación, no hay juicio, solo un flujo constante de creación que se manifiesta a través de ti cuando dejas de buscar y simplemente permites. Eso es lo que el universo no puede negarte, tu propia verdad vibracional encarnada. No lo olvides, pide desde la certeza, siente antes de ver, agradece antes de tocar, suelta sin temor. Y finalmente, fúndete con todo lo que ya eres, porque cuando entiendes esto, pedir deja de ser una acción y se convierte en un estado del alma. Hay una fuerza más poderosa que la intención, más precisa que la palabra, más transformadora que cualquier técnica: la confianza. No la confianza que se repite como un mantra, sino la que se vive como una piel, la que no depende de resultados ni señales externas, la que simplemente es. Confiar no es pensar que todo va a salir bien. Es saber que, aunque no lo parezca, todo ya está ocurriendo como debe. Es mirar el caos y sentir orden. Es estar en la incertidumbre y aún así caminar. Es perder el control y al mismo tiempo recuperar el poder. Porque en este camino de manifestar, de atraer, de crear, llegará un momento inevitable en que no sabrás si tu pedido está en camino. Todo parecerá silencioso. Nada se moverá. Y ahí, precisamente ahí, es donde se prueba tu vibración. No cuando las cosas fluyen, sino cuando todo parece estancado. La confianza verdadera no se activa cuando ves resultados,
se activa cuando todo afuera dice no, y tú, dentro, sigues diciendo sí. Ese sí interno, sutil, inquebrantable, es el mayor decreto que puedes emitir, porque no se basa en pruebas. Se basa en tu vínculo con lo invisible, en esa voz dentro de ti que incluso en medio de la espera susurra, todo está bien. Y no se trata de conformarse, se trata de comprender que el tiempo del alma no es el tiempo del reloj, que lo que aún no llega a tu vida está siendo gestado en dimensiones que tus ojos no pueden ver, pero tu energía sí puede sostener. Confiar es sostener el espacio, incluso cuando está vacío. Es elegir cada día no dudar de lo que pediste, no rendirte ante la mente que exige inmediatez. Es cultivar presencia, calma, apertura, porque sabes que el campo responde a tu constancia vibracional, no a tus prisas. Y sí, habrá días oscuros, días donde parecerá que nada sucede, que todo esfuerzo fue en vano, que pediste mal, que no mereces, que te equivocaste. Y ahí, justo ahí es donde la confianza se convierte en maestría. Porque confiar no es esperar sentado, es caminar en dirección a tu visión, sin saber si hoy será el día. Es sembrar tu energía cada mañana, sin exigir cosecha inmediata. Es estar dispuesto a repetir el acto de fe, incluso cuando el eco no responde. Es aceptar el silencio como parte del mensaje, y desde ahí, desde esa madurez energética, desde ese estado profundo de rendición consciente, algo se abre. Una grieta en la densidad, una fractura en el patrón, un respiro del universo que finalmente te alcanza. Porque ahora sí estás listo. No porque hiciste más, sino porque por fin soltaste el miedo que contaminaba tu pedido. Porque limpiaste el canal. Porque ya no necesitas que llegue para sentirte completo. Porque tú ya eres la respuesta. Y entonces llega. No por casualidad, no como milagro, sino como consecuencia inevitable de tu confianza sostenida. Pero si no llega aún, confía más, confía diferente, confía como quien ya no espera, sino que habita, como quien ya no observa el reloj, sino el corazón, como quien entiende que lo que tarda a veces madura, y que todo lo que se alinea con tu alma llegará en su forma más pura, cuando tú estés en tu forma más verdadera. Porque eso es la confianza, un portal, no hacia el futuro, sino hacia tu ser más profundo. Ese que no pide desde el vacío, sino desde la conexión. Ese que no corre, sino que respira. Ese que no ruega, sino que recuerda. Y cuando habitas esa frecuencia, ya no necesitas manipular nada. Tu sola presencia comienza a atraer. Tu campo se convierte en puente. Tu energía se vuelve casa para lo que tanto anhelabas. Eso es confiar. Eso es recibir antes de tocar. Eso es ser uno con lo que aún no se ve, pero ya vibra en ti. Ahora solo queda preguntarte, ¿estás dispuesto a confiar sin condiciones? Porque en ese sí está todo lo que buscabas. Y si alguna parte de ti aún duda, abrázala, no la rechaces, no intentes silenciarla a la fuerza. Cada duda contiene una parte de ti que aún no fue vista, una herida que pide luz, un fragmento que solo necesita ser recordado. La confianza no exige perfección, solo te pide presencia, así que cuando la sombra regrese, no huyas, siéntate con ella. Escúchala y desde ahí elige de nuevo, una y otra vez, hasta que tu energía ya no necesite elegir, porque la confianza se habrá vuelto tu estado natural. Ahí termina la lucha, ahí nace la verdadera creación, y cuando ya no hay nada que demostrar, ni nada que temer, la vida se entrega, porque tú te has entregado primero. Confía, no con los ojos, con el alma, porque quien confía sin condiciones vive sin límites, y a ese estado nada ni nadie puede decirle que no.